Imagina que todo lo que crees saber sobre la amistad es puesto a prueba de la forma más brutal posible. Esa es la premisa central de Tomodachi Game. Este thriller psicológico, con tintes de misterio y suspenso, nos lleva por un juego retorcido que despoja a los personajes de sus máscaras, revelando el verdadero rostro de lo que parece una inocente amistad. Hola a todos y bienvenidos a Senpai Te Cuenta. Tomodachi Game sigue a un grupo de amigos que son arrastrados a un peligroso juego en el que no solo está en riesgo su estabilidad económica, sino también su confianza, lealtad y hasta su salud mental. Bajo la promesa de salir de sus deudas, los personajes se enfrentan a situaciones extremas, donde la traición se convierte en la regla y no en la excepción. Si alguna vez has dudado de la veracidad de tus amigos, esta historia lleva esas sospechas al límite, obligándote a reflexionar sobre qué tan sólido es el vínculo de la amistad que nos une a los demás. La historia comienza de forma bastante inocente, con 5 amigos que aparentemente comparten una relación sólida y estable. Yuichi Katagiri, el protagonista, es un joven amable y servicial, que cree profundamente en la importancia de la amistad. Él comparte su tiempo con sus 4 amigos muy cercanos. Todos parecen llevar una vida normal hasta que un día sus vidas dan un giro drástico. La calma se rompe cuando desaparecen 2.000 yenes destinados al viaje escolar de la clase. Sin saber cómo, estos 5 amigos se ven envueltos en un misterioso Tomodachi Game, un extraño y peligroso juego que busca poner a prueba sus lazos de amistad a través de una serie de desafíos psicológicos. El objetivo es saldar la deuda de uno de los 5, pero hay un problema. Los juegos están diseñados para sembrar la desconfianza y el miedo. Cada uno de los participantes tiene secretos que preferiría mantener ocultos, y a medida que el juego avanza, se desenvuelven verdades incómodas y amenazan con destruir sus vínculos de amistad. Cada fase del Tomodachi Game es diferente, diseñada meticulosamente para enfrentar a los protagonistas con sus debilidades y exponer sus inseguridades. Lo que empieza como un juego parece volverse una pesadilla sin salida. La pregunta central no solo es si sobrevivirán al juego, sino si saldrán de él siendo los mismos o si los lazos que compartían se romperán para siempre. Tomodachi Game es un thriller que se mueve en torno a la psicología humana y a la naturaleza de las relaciones sociales. Uno de los temas principales que explora es la confianza. ¿Qué tan frágil puede ser y cuán fácil es manipularla? La serie no tiene miedo de demostrar lo peor de las personas. A través de situaciones tensas y manipulaciones constantes, los personajes deben enfrentar la traición, el egoísmo y las mentiras de sus propios amigos. Aquí no solo se trata de salir victorioso del juego, sino de mantener intactos los lazos emocionales que unen a los participantes. Cada juego está diseñado para destruir esos lazos, y con cada episodio, los personajes deben luchar contra sus propios demonios para poder sobrevivir. Es el protagonista de la serie y la voz de la razón dentro del grupo. A primera vista, Yuichi parece ser el chico promedio, con una vida tranquila y un fuerte sentido de la amistad. Sin embargo, a medida que avanza la trama, se revela que Yuichi tiene un lado oscuro y calculador. Es capaz de tomar decisiones frías y difíciles para asegurar la supervivencia de sus amigos, lo que lo convierte en una figura impredecible dentro del Tomodachi Game. Su habilidad para pensar rápido y ver a través de las mentiras es lo que lo mantiene a flote en los juegos, aunque esto lo lleva a cuestionar sus propios valores y creencias sobre la amistad. En el video que te dejo aquí arriba, conocerás un poco más de él y de otros personajes de anime con gran inteligencia. Chiho es la típica chica recta del grupo, amable, justa y siempre preocupada por los demás. Es la vicepresidenta del consejo estudiantil y parece tener una relación muy estrecha con Yuichi. Sin embargo, a lo largo del juego, se ve obligada a enfrentar sus propios secretos y dudas, y su carácter perfecto comienza a desmoronarse. Chiho es el típico personaje que representa la dualidad de la moralidad y la lucha entre hacer lo correcto y proteger sus propios intereses. Tenji es un personaje astuto y manipulador, alguien que desde el inicio de los juegos parece tener un conocimiento profundo de las reglas y el funcionamiento del Tomodachi Game. Esconde un pasado oscuro y tiene una agenda propia que influye en las decisiones del grupo. Su capacidad para leer a las personas y aprovecharse de sus debilidades lo convierte en un aliado peligroso y un enemigo aún más temible.
Sin embargo, a medida que la historia avanza, descubrimos sus motivaciones y su propia lucha interna por redimirse. Yutori es una chica dulce y algo inocente que parece ser la más afectada emocionalmente por el Tomodachi Game. Su relación con los otros personajes es compleja, ya que muestra una faceta de fragilidad que la hace vulnerable, pero a la vez parece tener secretos que podrían cambiar el rumbo de los juegos. A lo largo de la historia, Yutori debe luchar contra su propia inseguridad y la forma en que sus amigos la perciben. Makoto es el rico del grupo, el hijo del alcalde local, lo que lo hace sentir un poco apartado de sus amigos. A pesar de que quiere mantener unida la amistad, su estatus social y las expectativas de su familia lo colocan en una posición difícil dentro del Tomodachi Game. Su carácter impulsivo y su necesidad de demostrar su valor lo llevan a tomar decisiones cuestionables, lo que afecta tanto su participación en los juegos como su relación con los demás. Tomodachi Game nació como un manga, cuya autoría es compartida entre Mikoto Yamaguchi, quien se encargó de la historia, y Yuko Sato, responsable del arte. El manga se ha publicado de forma serializada desde 2013 y ha generado un total de 22 volúmenes. Cada capítulo sigue el desarrollo de los juegos y la interacción de los personajes mientras intentan superar los desafíos que se les presentan. Uno de los aspectos interesantes del manga es su habilidad para profundizar en los dilemas morales y psicológicos de los personajes, con un arte detallado que captura sus expresiones y emociones al borde del quiebre. La serie está llena de giros inesperados y situaciones que obligan al lector a cuestionar la naturaleza de las relaciones humanas, convirtiendo cada capítulo en una experiencia inmersiva. La historia ha mantenido una base sólida de seguidores que ha crecido con los personajes y han sentido de primera mano la tensión que transmite el juego. La adaptación del anime se estrenó en la primavera del 2022 con un total de 12 episodios que cubren una buena parte de la historia original del manga. La serie fue animada por el estudio Okuruto Noboru y el director fue Hirofumi Ogura. La adaptación animada es fiel al manga en términos de trama y desarrollo de personajes, lo que satisfizo a muchos de los fans originales. Sin embargo, como sucede con muchas adaptaciones, algunos detalles y partes específicas del manga fueron comprimidos o adaptados para el formato animado, lo que generó cierta polémica entre los puristas. Uno de los puntos fuertes del anime es su estilo visual, que combina un diseño de personajes atractivos con escenarios oscuros y opresivos que reflejan la atmósfera de los juegos. La banda sonora también juega un papel importante, ayudando a crear momentos de tensión y suspenso que mantienen al espectador al borde de su asiento. En cuanto a la recepción, el anime tuvo una buena acogida entre los fans del género thriller y aquellos que disfrutan de historias psicológicas complejas. La serie no solo presenta los eventos del Tomodachi Game de manera efectiva, sino que también logra transmitir la presión psicológica y emocional a la que están sometidos los personajes. La expectativa por una segunda temporada sigue vigente, especialmente por la cantidad de contenido que aún queda por adaptar del manga. Además, cuenta con adaptación a live action en forma de película y drama. La primera película fue estrenada en 2017, seguida por una serie de live action que se transmitió el mismo año. Tomodachi Game es una obra que trasciende el simple entretenimiento y plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza de la amistad, la confianza y la traición. A través de sus personajes complejos y juegos psicológicos retorcidos, se nos invita a cuestionar nuestras propias relaciones y a pensar qué haríamos si estuviéramos en una situación similar. La combinación de suspenso, drama y reflexión hacen de Tomodachi Game una historia atractiva, tanto para los amantes del género thriller como para aquellos interesados en explorar la naturaleza humana desde una perspectiva diferente. El anime y el manga abordan la psicología humana de manera efectiva, mostrando la fragilidad de las relaciones sociales y cómo la presión y el miedo pueden romper incluso los lazos más fuertes. La historia nos deja con una sensación de incertidumbre, preguntándonos si realmente conocemos a las personas que consideramos amigos y hasta qué punto podemos confiar en ellas. Si buscas una historia que te haga cuestionar la amistad y te mantenga al filo del asiento, con giros inesperados y momentos de alta tensión, Tomodachi Game es sin duda una recomendación obligatoria. Si te gustó esa historia, aquí te dejo otra que de seguro te gustará.
Y si te gustó el video, no olvides dejar un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos. Nos vemos.